Bienvenidos, es un gusto saludarles nuevamente en este espacio y hoy un inocente reemplazando a un culpable. Dale un giro a tu vida. 180 grados podcast. En la verdad número 3, avanzamos en este viaje por el sacrificio, por la importancia del sacrificio de Jesús. Y en la verdad número 3 nos ofrece expiación. Este es un viaje a través de los versículos que marcan ese camino, trazan ese camino tan importante para nosotros hoy en día. Pero para poder hablarte de la expiación, quiero primero ilustrarte por qué era necesaria la expiación. Y es que la necesidad de expiación para perdón de pecados se deriva de la justicia y la santidad de Dios, así como de esa naturaleza del mismo pecado humano. Por ejemplo, como Dios es completamente santo y justo, el pecado, que es cualquier transgresión a su ley, crea una separación entre Dios y el ser humano, como lo ilustra Isaías 59:2. Así que la santidad de Dios siempre requería una respuesta a esa transgresión, un pago por esa transgresión. Entonces el pecado tenía consecuencias, como lo enseña Romanos 6:23. ¿Cuál era la consecuencia? Había un pago, y ese pago por la santidad de Dios era la muerte. Por eso la paga del pecado es muerte. Por eso es que el pecado trae consecuencias graves y trae una deuda que la humanidad en sí misma no puede pagar. Y Dios, en su perfecta justicia, no puede ignorar el pecado. Entonces Jesús logró la expiación en la cruz por un sacrificio voluntario y perfecto. Ahora, para que la expiación se completara, la ofrenda por ese pecado no podía estar contaminada. Así que Hebreos 4:15 nos ilustra que Jesús, siendo Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado. Y como resultado fue el único sacrificio adecuado y sin mancha que podía satisfacer las demandas de la justicia divina. Es una verdad totalmente necesaria de poder digerir y entender. Él es un sacrificio sin mancha. Él es el Cordero perfecto. Entonces, podemos decir que la expiación, ¿sí?, es el corazón del mensaje del Evangelio. Porque a través de ese sacrificio Jesús nos ofrece esa reconciliación con Dios. O sea, Él se pone, como decía al principio, el inocente reemplazando al culpable. Él se puso en nuestro lugar para poder pagar ese precio que la transgresión requería, como pagar, digamos, por esa ofensa. En algunas culturas las ofensas se pagan con dinero, se pagan en algunos otros con sangre. Por ejemplo, en algunas culturas como la cultura indígena, a veces la ofensa de sangre se paga con sangre. O sea, si alguien muere, otra persona tiene que morir para que esa transgresión sea, digamos, olvidada, por así decirlo. Entonces, acá el pecado, la única aceptación en el cielo era la muerte, era con sangre. Entonces Jesús, con su sangre santa, inocente, derramada, completó el sacrificio perfecto de la expiación. Y me gusta este viaje porque quiero que exploremos juntos los versículos digamos, que son referentes a este tema. Y nos encontramos con Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así que este verso nos dice que Jesús es la propiciación. Es un sacrificio que no cubre pecados individuales solamente, sino también proporciona una expiación para toda la humanidad. También nos encontramos en este viaje con Romanos capítulo 5, verso 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje resalta en especial el amor incondicional de Dios manifestado a través de Cristo.
siendo pecadores. O sea, Dios no nos vio perfectos, nos vio en nuestro peor estado posible y aún así confió y entregó a su Hijo por nosotros para que se diera la expiación necesaria para nuestra salvación. Hebreos capítulo 9, verso 22. De hecho, casi todo, dice el pasaje, según la ley es purificado con sangre. Me gusta este. Casi todo según la ley es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, estos versículos subrayan la importancia del derramamiento de sangre como parte del proceso de expiación. Jesús derramó su sangre en la cruz para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. En 1 de Pedro 2:24, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Así que este pasaje también te recuerda que Él lleva tus pecados en su cuerpo que fue llevado a la cruz. Así que el sacrificio no solo proporcionó una expiación por salvación, sino también sanidad y restauración espiritual. Entonces, podemos concluir en esta tercera verdad que la expiación de Jesús es la base del mensaje del Evangelio, del mensaje de salvación. A través de ese sacrificio, Jesús ofrece lo que se necesitaba para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Así que cada uno de estos versos deben recordarnos la profundidad del amor de Dios manifestado en el sacrificio de su Hijo y la esperanza que encontramos en la expiación a través de Jesucristo. Y habiendo concluido con esta gran verdad número 3, no sin antes invitarte a que no te pierdas el próximo episodio. Seguiremos en este maravilloso viaje interesante de las 7 verdades. Tómate unos minutos a solas, en secreto. Dale gracias a Dios por esa expiación y porque hoy tienes una relación con Él gracias a esa expiación. Y si todavía no tienes una relación con Dios, esta es una muy buena oportunidad para empezarla, agradeciendo ese maravilloso sacrificio que hoy quita el peso, hoy paga el precio que tenías que haber pagado para poder acceder al corazón de Dios. Así que gracias por acompañarnos en este mensaje, gracias por estar conectado con nosotros en este tiempo maravilloso. Te invito a que no te pierdas la próxima verdad, que también está bastante interesante. Te adelanto algo. Eso es polémica. Dios te continúe bendiciendo. Un abrazo. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, WhatsApp, Telegram e Instagram. No te pierdas nuestros próximos episodios. Dale un giro a tu vida.